Vamos a ver ahora cristalización de sistemas ternarios. La adición de cada componente sucesivo hace que cada vez sea más difícil visualizar las variables en un sistema. Los diagramas de presión-temperatura son fáciles de representar para sistemas de un componente. Y para los sistemas de dos componentes tenemos que recurrir a los diagramas isobáricos de temperatura-composición. Ahora bien, a medida que avanzamos hacia los sistemas de tres componentes, podemos usar diagramas tridimensionales isobáricos, donde podemos seguir la variación de la temperatura y de las composiciones del sistema, o bien podemos buscar algún modo de simplificar aún más y trabajar en dos dimensiones, como vemos en estos diagramas. Para diagramas de más de tres componentes, la visualización generalmente es más complicada y se hace difícil entender los modelos como simplificaciones de sistemas ígneos. En este capítulo vamos a analizar solamente tres sistemas de tres componentes relativamente simples que son suficientes para entender los procesos físicos que ocurren en los magmas. En el primer diagrama se observa que sobre la base composicional triangular se elevan perpendicularmente los ejes de temperatura, que son máximos en los vértices, donde tenemos los componentes puros. Para A, por ejemplo, 1193 grados es la temperatura máxima, para B, 1060 o 1080 grados, mientras que para C, 1160. Las temperaturas descienden en el interior del diagrama, como se ven con las curvas isotérmicas, estas que están marcadas acá. Se marcan también los puntos eutécticos de dos componentes, que están señalados con estas flechas, ¿sí? Y un eutéctico de tres componentes, un eutéctico ternario donde cristalizan simultáneamente los tres componentes. Ahora empecemos, antes que nada, a recordar cómo se lee un diagrama ternario. De todos modos, funciona del mismo modo que los diagramas QAP que ustedes vieron en práctica, ¿sí? Donde los vértices tienen los componentes puros, cada una de las aristas, la mezcla de los componentes de esos vértices, y en el interior la mezcla de tres componentes. Los sistemas de tres componentes hay de tres tipos. Los sistemas ternarios con eutéctico, los sistemas ternarios con peritéctico y los sistemas ternarios con solución sólida. Empecemos por los sistemas ternarios con eutéctico y para ello vamos a utilizar el sistema dióxido anortita forsterita. Tenemos que tomar el sistema eutéctico dióxido anortita y agregar un tercer componente, la forsterita en este caso, para componer este sistema ternario. Debido a que el olivino se produce en muchos basaltos, este sistema, el que vamos a ver ahora, dióxido anortita forsterita, es un modelo basáltico más completo que si trabajáramos con los sistemas dióxido anortita o forsterita sílice por separado, como habíamos visto en la clase anterior. El diagrama resultante es este, es el sistema dióxido anortita forsterita. Esta figura muestra el plano composicional del sistema como si el observador mirara hacia abajo en el eje de la temperatura, ¿sí? Lo que vemos es la superficie del líquidus y está contorneada con líneas de temperatura constante que se llaman isotermas, como ya sabemos. Y las curvas cotécticas con flechas para indicar la dirección hacia las temperaturas más bajas que se dirigen al punto eutéctico ternario, punto M. Las curvas cotécticas separan las superficies líquidas en tres áreas, ¿sí? En un sistema binario, cada sección de líquidos corresponde a los líquidos que coexisten
con un sólido diferente. Lo mismo ocurre para el sistema ternario y cada área está aquí etiquetada con el nombre de la fase mineral sólida que coexiste con un líquido en esa porción particular de líquidos. Las tres áreas a las que me refiero son estas: forsterita más líquido, dióxido más líquido y anortita más líquido, separadas por esas curvas cotécticas. Comenzamos con un líquido de composición A, en esta posición, que tiene una composición dióxido 36, anortitas 10, forsterita 54. Cuando el fundido de esta composición está por encima de los 1700 grados, solamente hay una fase líquida en equilibrio. Pero al alcanzar los 1700 grados, al alcanzar ese punto A, el sistema encuentra el líquido en el campo forsterita más líquido y comienza a cristalizar forsterita. A medida que baja la temperatura, la forsterita continúa cristalizando en el líquido mientras este se va agotando en el componente forsterita. Así la composición del líquido va cambiando en una dirección opuesta del vértice forsterita desde el punto A hasta el punto B. Con el enfriamiento continuo, el nuevo líquido se vuelve más rico en calcio que el líquido anterior al perder forsterita, ¿sí? Al hacer ese trayecto desde A hasta B. Cuando el líquido se enfría hasta llegar al punto B, se forma dióxido, lo que ocurre a 1350 grados, ¿sí? Entonces, este dióxido recién formado se une a la forsterita y al líquido en el sistema. Ahora hay tres fases: forsterita, dióxido y líquido, y el sistema sigue la curva cotéctica entre el eutéctico binario, este punto B, aquí, y el eutéctico ternario mediante un enfriamiento continuo. Cuando el líquido alcanza el punto M, a 1270 grados, la anortita se une a la forsterita, al dióxido y al líquido, y cristalizan los tres simultáneamente, ¿sí? La trayectoria A, B, M se llama curva de evolución del líquido, o también línea de descenso del líquido, y describe la forma en que cambia la composición del líquido a medida que avanza la cristalización. Estas trayectorias se aplican a las composiciones en cualquier otro lado del líquido. Por ejemplo, si enfriamos la composición D, aquí arriba, a 1400 grados centígrados, la anortita cristaliza primero. La composición líquida se aleja del vértice de la anortita con enfriamiento continuo hasta que alcanza el punto E sobre la cotéctica, en cuyo punto empieza a cristalizar forsterita, que se une a la anortita y al líquido, que ya venían desde temperaturas superiores. El líquido entonces, a partir de ahí, sigue la cotéctica, cristalizando forsterita y anortita hasta alcanzar otra vez el punto M, donde cristalizan simultáneamente anortita, forsterita y dióxido. El siguiente sistema que vamos a ver corresponde a los sistemas ternarios con peritéctico, ¿sí? Y como ejemplo vamos a considerar el sistema forsterita, anortita, sílice, que es una combinación del sistema eutéctico binario dióxido anortita y el sistema peritéctico binario forsterita sílice, como podemos recordar con estos diagramitas. Estos sistemas forman dos de los lados del triángulo de la figura, ¿sí? Dióxido anortita está acá y forsterita sílice está acá, ¿sí? El tercer binario, anortita sílice, que correspondería a este lado del triángulo, es un sistema eutéctico con un mínimo de líquidos en 52% de anortita y a 1368 grados. En este triángulo pequeñito se esquematiza la ubicación de los componentes
del sistema, ¿sí? Dióxido anortita, forsterita sílice y anortita sílice. Por ejemplo, un líquido de composición A, en esta posición. Al enfriarse alcanza la superficie del líquido y produce primero forsterita, porque cristaliza en el campo de la forsterita. Cuando la composición líquida, por descenso de temperatura, alcanza la curva forsterita-enstatita, esta que está acá, en el punto B comienza a cristalizar enstatita y se desplaza continuamente a lo largo de la curva cotéctica hasta alcanzar el punto C. Ahora bien, la curva que limita los campos de forsterita y el líquido y el de enstatita y el líquido es una curva peritéctica en la que se produce la reacción entre forsterita y el líquido para dar enstatita, como acabamos de ver. Para nuestra composición original A, hay suficiente forsterita para que no sea consumida por completa cuando el líquido alcanza el punto C, el punto final C, y la anortita se una a la forsterita, enstatita y al líquido. El punto A, fíjense ustedes, está en el subtriángulo forsterita, enstatita, anortita. Forsterita, enstatita, anortita. Lo podemos ver mejor en este triángulo auxiliar. Y así, por eso es que nosotros sabemos que la forsterita no se consume antes de que el líquido alcance el punto C. ¿Por qué? Porque esos tres minerales constituyen la roca originada a partir de una composición original que comenzó en el punto A. Y ahora veamos el ejemplo del sistema ternario con solución sólida. Como ejemplo de esta solución sólida en diagrama ternario vamos a utilizar el sistema dióxido anortita albita. En este sistema existe una miscibilidad completa entre dos componentes, albita y anortita, como ya vimos en los sistemas de dos componentes. Mientras que el tercero, el dióxido, es insoluble en cualquiera de los otros dos. Este sistema incluye, como podemos ver, al sistema eutéctico de dióxido anortita y al de solución sólida de albita anortita. En el sistema ternario reconocemos además la línea cotéctica que separa dos campos, el campo de la plagioclasa y el campo del dióxido. Comencemos por el lado del dióxido. A ver, si enfriamos una masa fundida de composición A 1300 grados, el dióxido comienza a cristalizar, como la primera fase sólida, ¿cierto? Y a partir de ese punto, el líquido se aleja directamente del vértice del dióxido del triángulo hacia la curva cotéctica. La composición del líquido alcanza la cotéctica en el punto B a 1230 grados centígrados, momento en el que la plagioclasa de una composición anortita 80 comienza a cristalizar con dióxido. Ahora, con la cristalización continua del dióxido y la plagioclasa, la reacción se mueve hacia abajo por la curva cotéctica, al mismo tiempo que la composición de la plagioclasa se mueve hacia componentes cada vez más albíticas a lo largo del sólido. Cuando el líquido alcanza el punto C, a aproximadamente 1200 grados centígrados, la composición de la plagioclasa alcanza la composición de anortita 50. El último líquido se consume así a aproximadamente 1200 grados centígrados y se completa la cristalización. Veamos ahora un ejemplo del comportamiento de cristalización de un líquido en el lado de la plagioclasa de la cotéctica, ¿sí? Con un líquido de composición D,
que corresponde a dióxido 15, anortita 55 y albita 30. En este caso, el líquido se encuentra aproximadamente a 1420 grados centígrados y cristaliza una plagioclasa de composición anortita 87. Esa es la composición de la primera plagioclasa que cristaliza. La composición del líquido evoluciona alejándose de esa composición sólida que es removida, y también la composición de la plagioclasa se desplaza hacia la albita a medida que progresa el enfriamiento, siguiendo esa trayectoria curva que ustedes ven allí. El líquido llega a la cotéctica en un punto E, a aproximadamente 1220 grados centígrados, que coexiste con una plagioclasa de composición anortita 75. ¿Sí? Esas composiciones, dicho sea de paso, se predice del sistema albita-anortita, ¿no? En este punto, el dióxido se une a la plagioclasa como una fase de cristalización y la trayectoria del líquido gira abruptamente y la cristalización continúa hasta que la composición de la plagioclasa alcanza su composición inicial. Eso fue todo.